Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo este tiempo que el Señor nos permite vivir y disfrutar de su presencia y desde su revelación. Por su gracia y misericordia somos salvos. Dice la Biblia que por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Es un don, es un regalo de Dios, la salvación. No es por obra para que nadie se gloríe. Porque el hombre, por más obra que pueda hacer, jamás podrá ser salvo por su recurso, por lo que sea, por lo que haga, porque estamos destituidos por naturaleza de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos capítulo 3, verso 23. La paga del pecado y la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. Esto dice las Escrituras. Por lo tanto, el hombre, por las obras, por su recurso, está destituido. Nada de lo que el hombre pueda hacer alcanza para tener salvación. Por eso necesitamos un Salvador, que es Jesucristo el Señor. Por eso, por gracia y misericordia, recibimos el regalo de la vida eterna. Por eso compartimos este tiempo para que todos puedan aprovechar la oportunidad que el Señor está dando a toda la humanidad, porque el tiempo se acaba. Las puertas se cierran, porque Cristo viene en cualquier momento a levantar a su amada. Por lo tanto, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mi camino vuestro camino. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Necesitamos por eso volver a Dios. Estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico, sin lugar a duda. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Cristo va a llevar a su amada a su iglesia. Por eso estamos compartiendo este tiempo. ¿Quiénes son verdaderamente de Dios? ¿Quiénes son verdaderamente de Jesucristo? ¿Y cuáles son los verdaderos, los resilientes? ¿Son todos resilientes? Estamos viendo a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, que no todos, lamentablemente, porque la resiliencia tiene que ver con la capacidad de resistir la adversidad y superarla y aún crecer en esa circunstancia y ser instrumento aún de bendición. Pero vemos que aún a través de las Escrituras, aún el pueblo de Israel, el pueblo de Dios cuando fue libertado de Egipto, que todos los que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, sino su descendencia y Josué y Caleb, porque tuvieron un espíritu diferente. Porque ellos se quejaron, murmuraron, se rebelaron. O sea, fíjense que no tenía nada de resiliente. Por lo tanto, la queja, la murmuración, la chismografía son todo pecado que no permite que el cristiano pueda avanzar en la vida cristiana, ni pueda inclusive retroceder, sino queda estancado, como el pueblo de Israel. Todos murieron en el desierto, solamente la descendencia y Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, porque lo que Dios promete siempre cumple. Por lo tanto, fíjense que la queja, los chismes, la murmuración, los ídolos, la carne, por ejemplo, vemos que hay cristianos que siguen a los siervos, que siguen a los profetas y no siguen a Dios. Hay muchos que
si está el pastor o está, se congregan, pues si no está, no va, pareciera que Dios no está. Entonces, ¿qué están siguiendo? ¿A quién siguen? ¿Siguen a Cristo o siguen al siervo, siguen al pastor, siguen al profeta? ¿A quién están siguiendo? Es lo que pasaba en 1 Corintios, dice la Escritura, que uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Está hablando de la falta de crecimiento espiritual, de la carnalidad. Entonces está hablando, estos no son los resilientes, son estos los que son obstáculos, lamentablemente, y son los que causan a veces divisiones que no permite que pueda crecer inclusive la iglesia. La mentira, la gritería, el rencor, la falta de perdón, todo esto son obstáculos. Fíjense, a veces las personas están acostumbradas a mentir, porque bueno, en su casa mintieron. Fíjense que algunos dice, cuando vienen a cobrar, dice, decirle que no estoy, y el padre dice al hijo que no está. Y eso pasaba en mi trabajo, por ejemplo, decía, cuando estaba en seguridad, me decían, díganle que no estoy. En cambio estaba ahí. Yo dejaba que tocaran el timbre, porque yo no voy a mentir por ellos. Pero fíjense que es una mentira piadosa. Hay personas que inclusive se les dice mentira piadosa porque viven en esa condición. A veces son hábitos, son costumbres que para ellos no es pecado, pero para Dios es pecado. Igual la gritería a veces son hábitos, costumbres, pero eso se está hablando de falta de crecimiento. Todo aquello que no edifica no tiene que ver nada con la resiliencia. Por eso estamos compartiendo quiénes verdaderamente son resilientes. A veces la adversidad pone en evidencia la realidad interior de quienes verdaderamente son de Jesucristo, de quienes verdaderamente tiene fundamento, su fe tiene fundamento en las Escrituras. La adversidad pone en evidencia la realidad interior. Por eso es importante que uno debe buscar a Dios, porque tiene que ver con las decisiones que uno toma cotidianamente, tiene que ver con la autodisciplina, de tener un encuentro con Dios constantemente, sistemáticamente, buscar a Dios, estar en contacto con Dios y con la palabra de Dios. El fundamento es todo aquello que nacieron de nuevo. Primera, el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados por el Espíritu Santo. Por eso, lo que son nacidos del Espíritu, Espíritu es. Lo que nació de la carne, carne es. Hemos nacido del Espíritu, todo aquello que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y allí comienza la vida cristiana. El inicio de la vida cristiana es una aventura, es un desafío de vivir apasionadamente. Por eso necesitamos también volver al primer amor, al fuego y a la pasión por la presencia de Dios y por su verdad, por su palabra. Primera Pedro capítulo 2, verso 2 dice, seas como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Es una de evidencia de lo que nacieron de nuevo, el alimento espiritual. Cuando un bebé nace, necesita el alimento, toma el pecho de la madre, el alimento más saludable, que es pura para su desarrollo. Es fundamental. Llora el bebé por el alimento constantemente y de esa manera se va desarrollando, va creciendo. Y de igual manera también en la vida cristiana, en la vida espiritual, está usando esta ilustración el apóstol Pedro del niño, como niño recién nacido. Todo aquello que hemos nacido del Espíritu. Anhelamos el alimento espiritual cotidianamente, que es la palabra de Dios.
Es vital. Por lo tanto, no puedo decir que yo conozco a Dios, que yo creo en Dios, si desconozco las Escrituras, desconozco la palabra de Dios. ¿Cómo puedo decir que creo en Dios si yo desconozco todo lo que Él quiere de mí, todo lo que Él demanda de mí? Todo lo que está en su palabra es la voluntad de Dios para nuestra vida, para que vivamos y agrademos al Señor cotidianamente. Esto es la obra del Espíritu de Dios. ¿Cómo yo puedo explicar a una persona que desconoce, que no sabe de Dios, que es necesario nacer de nuevo? Ni Nicodemo sabía, no entendía. Porque solamente es revelado aquello que abren su corazón a Jesucristo y que nacen de nuevo y aman la palabra de Dios. Este es el fundamento para aquellos que han de ser resilientes, porque tienen los recursos de Dios para ello. ¡Qué maravilla! Por eso también nosotros amamos la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Salmo 42, 1 y 2. Qué importante es. Te voy diciendo algunos pasajes de las Escrituras para que puedas tenerlo y que inclusive puedas memorizarlo. El Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, como te he mirado en el santuario. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre levantaré mis manos. Como en meollo de grosura será saciada mi alma. Y con labio de júbilo te alabará mi boca. Porque has sido mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Fíjense qué maravilla, cuánta riqueza hay en esta palabra. En el Salmo 63, del 1 al 8, que pueda estar meditando, memorizando. Te estoy dando el que ama a Dios. Fíjense, el salmista dice: de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Estos son la evidencia de aquellos que verdaderamente son de Jesucristo, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, aquellos que verdaderamente están en el proceso de una resiliencia, que tienen los recursos de parte de Dios para tener una vida fructífera, una vida que es de bendición, no solamente para su propia vida, sino para todo aquello que lo rodean. Tiene la bendición de Dios. Amén, Dios. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, 4. Fíjense qué hermosa palabra de Dios. Se deleita, nos deleitamos, el que nació se deleita en Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas en su casa y tu justicia permanece para siempre. Se puede leer el Salmo 112. Cuánta riqueza hay. Pero fíjense la importancia. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En la palabra, en el Señor, nos deleitamos, y es una de las evidencias de aquel que ha nacido de nuevo, que pertenece a Jesucristo y está en ese proceso de crecimiento constantemente en la vida cristiana. No es que ya yo lo haya alcanzado y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Estamos en ese constante crecimiento en la vida cristiana. Fíjense cuánta palabra, cuánta riqueza. Quiero darte algunos versículos para que puedas memorizar, para que puedas vivir y orar conforme a la palabra de Dios.
porque es la voluntad de Dios para tu vida. Y la Biblia dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él lo oye. Y si sabemos que Él lo oye, también tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿cómo saber orar? Que estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando estoy orando conforme a la palabra de Dios. Yo necesito por eso guardar la palabra de Dios en mi corazón. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. A veces la ignorancia es la causa de que el pueblo dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Necesitamos por eso crecer en el conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios en mi corazón. Qué importante, retener, tener guardado, memorizar, retener para tener que compartir. ¿Qué pasa si en estos tiempos se quita todas las Biblias, todos, y no hay? Si no has guardado nada en tu corazón, está desprovisto. Pero qué bueno es aquellos que guardan y tienen y retienen y viven conforme a la palabra de Dios. Estos son algunos versículos de tanto que hay en las Escrituras que estoy compartiendo para que puedas atesorarlos y que puedas memorizarlos y que puedas orar conforme a ellos. Josué capítulo 1 verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense en la riqueza que tiene la palabra de Dios. Nunca se apartará de este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué? Para guardar y hacer, o sea, vivir conforme a Dios. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. ¡Qué maravilla! Él está contigo, nunca te dejará, Él está contigo. Si vives de acuerdo a las Escrituras, la palabra de Dios, Dios no te dejará. Y el Señor Jesús da una ilustración de la importancia no solamente de escuchar, porque yo puedo tener un amplio conocimiento también, pero necesitamos vivir la verdad de Dios. Jesús dice en Mateo capítulo 7, verso 24, si alguno me oyere estas palabras y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron viento contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Fíjense, es la seguridad que tenemos. Que está hablando de que va a haber circunstancias en la vida, de vientos, de ríos, de tempestades, adversidades propias que va a acontecer a cada persona, a cada cristiano. Pero qué bueno que tiene el fundamento en la roca eterna, que es Jesucristo, porque vive conforme a las Escrituras. No será destruida. Mas el que me oyere y no la hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina, porque no tenía fundamento. O sea, uno puede tener una apariencia de cristiano, inclusive puede congregarse, puede cantar y hacer muchas cosas, pero a veces, como es compartido, la adversidad pone en evidencia la realidad. ¿Quiénes verdaderamente son de Jesucristo? Yo te pregunto, ¿eres de Jesucristo? ¿Qué hace y cómo reacciona ante la adversidad, ante la crisis de la vida y las situaciones que son permitidas por Dios a veces para nuestro desarrollo espiritual?
¿Cómo reaccionamos? Eso está hablando de la realidad interior, del lugar que ocupa Dios en tu vida y su palabra. Por lo tanto, fíjense, el fundamento para un resiliente verdadero es aquel que nació de nuevo, que nació del Espíritu. En segundo lugar, que ama a Dios y su verdad, su palabra. En tercer lugar, que guarda su palabra, o sea, que vive conforme a ella. Tiene de parte de Dios los recursos y la bendición de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que en esta ocasión pueda abrir tu corazón y puedas recibir a Jesús en tus vidas. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer del Espíritu. Señor, quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad. Por tu sangre, Jesús, por tu sangre. Límpiame, perdóname. Y te doy gracias, Señor. Yo quiero crecer. Quiero amarte a ti, quiero amar tu palabra. Y te doy gracias por la oportunidad que tú me das en este tiempo. Y declaro que tú eres mi Dios, que soy un hijo tuyo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.